enfrentando el día a día y cada una de nuestras actividades. Colocamos en tus manos misericordiosas, Señor, nuestras intenciones, nuestros anhelos, cada una de nuestras motivaciones. Te pedimos, Señor, que nos sigas regalando salud, que nos sigas regalando tu compañía. Contigo todo lo podemos, sin ti nada somos. Colocamos también en tus manos, Señor, la vida y la salud de cada uno de los integrantes de la comunidad panamericanista. Míranos siempre con rostro de misericordia y nunca nos desampares. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, jovencitos, muy buenos días tengan todos los que recién se conectan y los que ya están desde bien tempranito acá. Bueno, varias cositas antes de comenzar. Revisando los videos de las clases anteriores, algunos no los he subido porque en realidad no se escucha muy bien, sobre todo los de la semana que estuvimos allá en alternancia. Los primeros no se escuchaban bien. Sin embargo, los que subí, bueno, me disculparán si hay alguna interrupción. Ya de subir los de la semana hasta el 5 de marzo. La semana pasada les recuerdo que el viernes pues no hubo clases. El miércoles estuvimos haciendo la segunda actividad. Entonces no voy a subir ese video, no hay razón. Entonces me tocaría subir desde el lunes, el martes y el jueves, ¿verdad? De la semana pasada. Y una tercera información, recordarles pues que este jueves vamos a hacer la primera nota dentro del cognitivo sobre gases, todo lo que vimos sobre gases. Les voy a actualizar digámoslo así, el documento guía para que repasen las gráficas, las tablas, algunas consideraciones de teoría. Pero tengo que eliminar el que ya les había subido porque este que tengo lo he ido manejando con las últimas dos leyes que no aparecen en el anterior, ¿verdad? No es que se me haya olvidado enviarles las respuestas del crucigrama anterior. Lo que sucede es que hay algunos estudiantes que no han hecho esa actividad. Lógicamente, si yo envío esas respuestas a los grupos, pues siempre me cuesta trabajito organizar un crucigrama, entonces hacer uno nuevo me cuesta más, sobre todo cuando ya estamos tan cogidos del tiempo y con otras cosas que atender. Una vez esas personas terminen de hacerlo, yo quedé con ellas en que lo debían resolver en el día de hoy. Se los voy a enviar de manera personal a su WhatsApp. Igual les voy a dar el mismo tiempo que les di a ustedes para resolverlos. No he subido las notas a la plataforma porque también hay que tener en cuenta que hay estudiantes que no las han hecho. Sin embargo, el profesor Mario ayer nos escribía al grupo de WhatsApp de los profesores de 11 solicitándonos información académica. No le he respondido, les voy a responder en los siguientes términos. Las notas que yo tengo hasta ahora con ustedes obedecen a dos actividades en grupo. Una que consistía en relacionar columna A con columna B e identificar, según algunas gráficas, leyes aplicativas de los gases. Eso fue el grupo. Y la otra, que acabamos de hacer el miércoles de la semana pasada, relacionada con un crucigrama en donde habían términos de gases y algunas cositas de orgánica. Son las únicas notas que llevo con ustedes. Sin embargo, el día jueves haremos el primer examen y el jueves que viene, que yo les había comunicado, el jueves 25, tendríamos el examen de orgánica. Igual, ¿verdad? 10 preguntas, ABCD, formulario Google, usted lo hace, inmediatamente lo envían y listo. Serían 2 notas cognitivas. En la otra semana también vamos a tomar un tiempo de la clase para que de manera verbal usted me indique la nota actitudinal que a su juicio deberíamos colocarle en ese valor referencial que es el actitudinal. Quedaría pendiente sumar las 2 notas de las actividades
que me van a dar la información de trabajo colaborativo, los que lo hicieron individual, bueno, esa será su nota de trabajo colaborativo. Y para ir armando ya, ahí sí, un referente académico con mucho más criterio y con mucho más juicio en lo referente a cómo estoy hasta ahora, ¿verdad? Cómo estoy hasta ahora. Y lo cuarto es informarles lo siguiente. A partir del día de hoy, vamos a comenzar con una unidad complementaria a la que habíamos iniciado, que fue gases. Vamos a mirar en el día de hoy a empezar la temática de soluciones. De esa temática de soluciones, obviamente, no van a salir preguntas en el examen del día jueves. Ya las preguntas están listas. Ya tengo la URL que les compartiré por el chat el día jueves para que usted haga su examen y listo, ¿verdad? Sin embargo, esta temática que vamos a trabajar en el día de hoy, vamos a comenzar, es complementaria de la anterior. No quiero comenzar hablando de soluciones enseguida porque siempre me gusta hacer un recorderis para no movernos en ese escenario aparentemente nuevo. Ese recorderis tiene que ver con lo siguiente. En biología nos hablan muchísimo del término de soluciones. Nos hablan de savia bruta, de savia elaborada, sangre, del aire que respiramos, en fin. Nosotros estuvimos hablando en el periodo y en el inicio de este periodo estuvimos hablando de gases. ¿Qué quiero comenzar con el recorderis en el día de hoy? Bueno, recordarles, valga la redundancia, que esto ustedes lo vieron el año pasado. Clasificación de la materia. Simplemente para recordarles 4 cositas. Número 1. Si estamos hablando de materia en química, nos referimos a cualquier situación en la cual exista masa. Si hay masa, necesariamente eso ocupa un lugar en el espacio, entonces va a haber volumen. Si hay masa y hay volumen, ocurre densidad. Si hay masa, volumen y densidad, debe estar sujeta a cierta temperatura. Y eso me desencadenaría cierta energía. Y así sucesivamente. O sea que si abarcamos el concepto de materia, como me decían en grado décimo, todo lo que existe en el universo, eso es inmensamente grande. ¿Cómo haríamos entonces para poder establecer diferencias o comparaciones entre el aire que no veo y el agua líquida que sí? O ¿cómo haría para diferenciar entre el aire que no veo, el agua líquida que sí y el agua y azúcar? ¿Cómo hacemos para diferenciar eso? Entonces, lo vamos a trabajar desde 2 grandes alternativas. Una alternativa que ustedes manejaron el año pasado es el de las sustancias puras. Vieron muchísimas cosas sobre los elementos, sobre los compuestos, cuántas clases de compuestos hay, entonces hablaban de las funciones óxido, ácido, en fin. Y dentro de los elementos también hablaron de la ubicación en la tabla periódica. Estuvieron hablando de grupos, estuvieron hablando de periodos, estuvieron hablando de la afinidad electrónica, del tamaño atómico, electronegatividad, en fin, densidad, punto de ebullición, ese montón de cosas. Eso hace parte del escenario de las sustancias puras, aquellas que conservan sus propiedades físicas y químicas en cualquier proporción. La única diferencia radica en que las sustancias simples o elementos, para representarlas o identificarlas, se utilizan símbolos. En cambio, en los compuestos, para identificarlas, se utilizan fórmulas. Y allí es donde vamos a empezar a hacer parte del recorderis, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de compuestos, que es el agregado de elementos, es lo mismo que hablar de moléculas. En algunos casos, dentro de los compuestos, utilizamos la expresión monoatómico o monoatómica, asumiendo que el prefijo mono significa uno. Entonces, ¿hay compuestos monoatómicos? Sí. Vamos a recordar 3 ejemplos de compuestos
monoatómicos. Ejemplos. Cuando nos mencionan un mol de cloro, nos mencionan un mol de oxígeno, nos mencionan un mol de oxígeno, nos mencionan un mol de hidrógeno. Son compuestos monoatómicos porque es el agregado o la unión de dos elementos iguales. Esta es una fórmula que me representa un compuesto monoatómico. Pero si ya estos dos elementos, cloro y oxígeno, u oxígeno e hidrógeno, se combinan, ya no puedo hablar de compuesto monoatómico. Tendría que hablar de un compuesto diatómico o diatómico. Fíjate que esos símbolos me están representando compuestos. Ahorita recordamos qué significa el 2. Diatómicos, fórmulas las que ustedes vieron el año pasado. Si el sodio se une con el cloro. Un ejemplo. Si el hidrógeno se combina con el oxígeno. Segundo ejemplo. O si el cloro se une con el oxígeno. ¿Cierto? Son 3 ejemplos de compuestos diatómicos que en realidad tienen diferente proporción. Me decían el año pasado que aquí la proporción en el primer compuesto es de 2 a 1. ¿Cierto? Este 2 es el subíndice del cloro y este 1 es el subíndice del oxígeno. En el segundo compuesto la proporción es 1 a 1. Pero en el tercer compuesto... Sí. ¿Quién me va a pasar el link de la pizarra? Sí, señorita. El link de la pizarra está en el... Ay, perdón. Sí, está en el chat. Sí, lo voy a compartir nuevamente. Y también lo tienen en los correos, insisto, que me facilitaron. También tienen ese link allí. Ahí se los compartí nuevamente. Ok, listo. Entonces, en este sentido, en el tercer compuesto, la proporción es 2 a 1. Me decían el año pasado que esa proporción estaba relacionada con los subíndices. Y esos subíndices tenían matemáticamente 2 características. El prefijo sub es debajo de y el índice es un número. Entonces, los subíndices se escriben debajo de los símbolos. Matemáticamente, les decían el año pasado, los subíndices tenían 2 propiedades. Número 1, es un número entero que se escribe sí y solo sí. Se escribe sí y solo sí es distinto de 1. Si no se escribe es porque es 1. Y la segunda característica, además de ser un entero, es que es positivo. ¿Y qué me indican los subíndices? Cantidad de elementos en el compuesto. Por eso, cuando en pre-IFES hablábamos de que cuántas moles de hidrógeno necesita tal cosa, tenemos cierta confusión cuando me hablan de H2. H2 es un mol. Pero, si a mí me dicen esto, 4 moles de hidrógeno, en realidad, ¿cuántos átomos hay? Pues yo tendría que multiplicar el coeficiente por el subíndice. 4 por 2 serían 8 hidrógenos en total. Y un mol mínimo 2 elementos. La unión de 2 elementos, en ese caso. En esa particularidad se escribe si son diferentes de 1 y son números enteros y positivos. ¿Cierto? Esos son los subíndices. Y a eso se refiere precisamente la simbología entre los elementos con respecto a los compuestos. Y ahí ustedes manejaban muchísima más información.
Estamos haciendo un recorderis bastante general. El otro escenario es cuando no son sustancias puras, sino que son mezclas. Dentro de las mezclas acostumbramos a relacionar dos términos: las heterogéneas y las homogéneas. Fíjate que el término géneas significa origen. Tienen diferente origen, por lo tanto yo puedo ver a simple vista dónde están. Ejemplo común y corriente, una ensalada de frutas. En una ensalada de frutas yo veo dónde está la patilla o sandía, dónde está el mango, la piña, en fin. Todo eso es una mezcla heterogénea. Puedo identificar físicamente dónde están los componentes, pero si me hablan del aire, también es una mezcla, porque es el agregado de varias cosas. La diferencia es a simple vista, porque están íntimamente relacionadas y me forman una sola estructura. Por eso a esas mezclas las llamamos homogéneas. Su origen es similar, se combinan tanto y tan bien que me forman físicamente una sola cosa. Dentro de esas sustancias homogéneas hay varias clases, 3 específicamente. Una de ellas es la que vamos a ver en el día de hoy: disoluciones, o también llamadas soluciones. Hay otras a las que llamaban ustedes el año pasado coloides, y hay una tercera alternativa de sustancias homogéneas llamadas suspensiones. Vamos a referirnos solo a las soluciones. Dime, Laura. Solamente vimos soluciones, nada de coloides y suspensiones. No vieron coloides, no vieron suspensiones. Bueno, no, listo. No hay problema. Vamos entonces a hacer el proceso al revés. Voy a empezar con ejemplos. Y para empezar con ejemplos me voy a ir aquí, al internet. No es que estemos en contra de nada de esto, no. Lo tomo como referencia para entender y entre todos organizar el concepto de solución. En esta información nutricional de esta marca de gaseosa hay muchísima información. Por ejemplo, me dicen que contiene neto 1,5 litros. Me dicen que es una bebida gaseosa, sabor a cola negra, y me dan una información nutricional. Casi no alcanzamos a verla, porque al ampliar se pierde la calidad de la información. Sin embargo, esta sí la podemos ver y clarita, ¿verdad? Otra bebida cuya capacidad volumétrica es inferior, 350 mililitros, que sería lo mismo que decir 350 centímetros cúbicos. Ya no el 1,5 litros que me dicen que hay de Coca-Cola. Obviamente, si relacionamos esto con el principio de Avogadro, a mayor volumen, mayor cantidad de sustancia. 1,5 litros es mucho más que 350, obviamente, ¿verdad? Bien, ¿qué vemos? Que esta información nutricional me dice que la porción es de un vaso que contiene aproximadamente 200 mililitros. Profe, ¿por qué me hablan de 350? Me dicen que en un vaso de esta sustancia caben 200 mililitros aproximadamente. O sea que me restarían un poquitín más dentro del recipiente. Pero me dicen además, mira cómo son las cosas. Si yo analizo esto y leo antes de, si un vaso contiene aproximadamente 200 mililitros y el contenido total es de 350 mililitros, ¿por qué me dicen que la porción tiene dos vasos? Claro, aproximadamente, porque 200 más 200 me daría 400. Los 50 mililitros restantes van a estar almacenados en los gases que contiene esta bebida gaseosa. O sea, el contenido que me queda por encima del líquido, es lo que queremos decir. Si a mí me dicen aquí que hay 1,5 litros, por ejemplo, ahorita les muestro la botella, 1,5 litros, en realidad no hay 1,5 litros, hay menos. De líquido puede haber menos, pero el gas también cuenta, profe. Ah, ok, pero al romper el equilibrio, al destapar el envase, ese gas se pierde, me va a quedar un líquido. Ahorita miramos cuántas clases de estas sustancias pueden haber. Seguimos con esta que se ve mucho más claro. Me dice que de energía en kilocalorías,
por porción, o por cada 100 mililitros, perdón, hay 44 kilocalorías, ¿cierto? Y como la porción es de 2 envases, 2 por 44, pues me va a dar 88 kilocalorías aproximadamente. Así que si estoy haciendo dieta y full ejercicio y me tomo una cosa de estas, bueno, no estoy utilizando muy bien el rigor dietético, ¿verdad? Me dicen que no hay proteínas, me dicen que no hay grasas, pero me dicen que hay en la dispensación hay 11 mililitros de gases en dispensación, o sea, en contenido. Si consumo 2 porciones, pues consumiré en realidad 22 mililitros de gases disueltos. Pero voy a ampliar un poquitín. Ojo con este señor. Sodio, contenido en miligramos por porción, menor o igual a 10 miligramos. Y son 350 mililitros. ¿Eso será mucho o será poquito? Vamos a aprender cómo interpretar estos contenidos de miligramos. Asumo yo que entonces es sólido, obvio, miligramos en masa. ¿Cómo estarán disueltos en esto que es líquido? Claro, porque estos componentes les vamos a llamar de ahora en adelante solutos. Solutos. Y lo que me resta será el solvente, que en mayor contenido debería ser agua. Si consumo 2 porciones de esto, o sea, aproximadamente 350 mililitros, consumiré más o menos, una cantidad de 20 miligramos de sodio. Ya eso sí es considerable. Ah, no, profe, pero es que eso yo lo elimino en la orina, lo elimino en el sudor. Sí, parte se elimina por ahí. Recordemos que las vías por las que yo elimino en mi organismo está precisamente heces fecales, orina, sudor, lágrimas. Sí, pero ¿y el resto qué? ¿A dónde se almacena? ¿Quién lo maneja? Entonces ahí tendríamos que mirar qué pasa con los riñones, qué pasa con el valor de la presión sanguínea y qué pasa con mi metabolismo si esto es a menudo que lo hago. ¿Cuántos consumo? ¿Diario o a la semana o al mes o al año? Y entonces yo voy a considerar, oye, en el año yo me tomo 4 o 5 potes de esto o más. Entonces yo entraría a considerar, bájele a eso cada 3 meses, cada 6 meses o con menos frecuencia de lo que acostumbro, si soy de pronto un aficionado al consumo de estas cosas. En otro recipiente me dicen que hay energía, proteína, hidratos de carbono, grasas, fibra alimentaria y vuelve a aparecer el chico sodio, aunque aquí me dicen que hay 0 gramos. Mire, aquí me dicen que hay menor o igual a 15 miligramos, azúcares totales 4.8, hidratos de carbono en dispensación, similares a los que hay acá, grasa total supuestamente no hay, proteína supuestamente no hay, pero energía hay de 20 kilocalorías por cada 100 mililitros, ¿cierto? Por cada 100 mililitros. O, si la porción es doble, pues consumiré 40 kilocalorías y así sucesivamente. Si empezamos a mirar otras cosas, me voy a dar cuenta que en realidad, bueno, aquí están los envases, mira, lo que les decía, ¿cierto? Estos envases tienen contenido líquido hasta aquí, mira que el volumen es igual, pero ¿qué pasa aquí donde está la manito del cursor? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues si yo volteo estos recipientes, esta estructura va a quedar igual, es decir, ocupando el mismo lugar por efecto de densidad, ¿cierto? Que veíamos el año pasado. Aquí me dicen sin azúcar, la tapa es negra, supuestamente sin azúcar, así como escucho decir en los comerciales, cerveza tal, 0 alcohol, o aguardiente sin azúcar. Oye, me ven acá, eso sí será verdad, métale cacumen al cuento, sin azúcar. ¿Y cómo hacen la fermentación entonces? Bueno, entonces
tendrían que adicionar otros componentes que de pronto pueden ser más perjudiciales, ¿verdad? Y este contenido, a lo que íbamos, este contenido va a estar almacenado en gases. Cuando rompemos el equilibrio, cuando yo destapo esto, estos gases se liberan. Pero no solamente sale el gas, no, también entra aire. Si yo dejo esto destapado, el sabor, entre comillas, de estas cosas cambia. El sabor cambia, porque son soluciones, que es lo que estamos viendo. Ahora sí, soluciones. Dentro de esas soluciones, vamos a comenzar con el término soluciones, pero es que, profe, en otros libros, pues el año pasado, me decían disoluciones, sinónimo. Y ya les voy a decir por qué. Si hablo de soluciones, estoy hablando de una mezcla homogénea, como recordábamos allí. Si hablo de disoluciones, son sinónimos. Razón. Razón. El prefijo di, por eso te lo escribí con otro color, me indica que mínimamente deberíamos recordar que en una solución o en una disolución yo voy a tener como estructura dos componentes fundamentales. Pero, profe, ahí vimos mucho, hablábamos de azúcares, de sodio, de grasa, proteína, un montón de cosas. Yo te diría sí, eso es verdad, y hasta más, eso es verdad. Pero de manera muy general, las soluciones están conformadas por unos componentes a los que vamos a denominar a partir de hoy como soluto y otros componentes o componente al que vamos a llamar solvente o disoluto o disolvente. No hay ningún problema con eso, ni está mal expresado, ni mucho menos. ¿Cómo diferenciamos lo uno de lo otro? Antes de diferenciar lo uno de lo otro, tengo que decirles que para hablar de una solución o de una disolución, las dos cosas tienen que estar en el mismo recipiente. De lo contrario, si el azúcar está de un lado y el agua está por otro lado, yo allí no estoy hablando de una solución. Estoy hablando de compuestos y estaríamos en el escenario de sustancias puras, porque los compuestos es la segunda alternativa de sustancias puras, más no de mezclas. Para hablar de una mezcla homogénea, como en este caso, tienen sí o sí que estar combinadas. Y al estar combinadas, encontraremos la primera fórmula de referencia. Yo les dije que vamos a entender por qué es más o menos 20 miligramos o más o menos 10 miligramos de sodio. Imagínate, sodio, que es un elemento metálico, está a la izquierda de la tabla periódica. Si eso se acumula tanto en mi organismo, voy a tener problemas renales a futuro. Y si tengo problemas renales, voy a tener problemas de presión arterial. Y eso me desencadena problemas de salud bien difíciles cuando ya la edad empiece a ser un poquito más notoria, ¿verdad? De pronto ahorita digo yo, no, pero es que soy joven, yo resisto tomarme un litro de gaseosa diario. Bueno, yo te diría, piénsalo bien, porque si ya nuestro gobierno legisla en la restricción de la venta de bebidas azucaradas, es porque en realidad el exceso de azúcar nos predispone metabólicamente a ciertas condiciones de salud muy, muy difíciles. Pero al Estado le es más beneficioso la prevención que la sanación. Mejor prevenir, dice el dicho, y sabiamente, es mejor prevenir que lamentar. Sale más económico si nos queremos referir a situaciones monetarias. ¿Cuál es la primera fórmula? La primera fórmula que vamos a empezar a utilizar es masa de la solución. Masa de la solución. Y para hablar de solución o disolución, la abreviaremos SLN. SLN. Y al soluto lo abreviaremos
como STO. Por lo tanto, al solvente lo vamos a abreviar STE. Profe, ¿pero qué es eso? No te preocupes, ya vamos para allá. Por ahora, dos cositas. Número uno, soluto y solvente mínimo son los dos componentes de una solución. Pero resulta que solutos pueden haber varios. Solventes también. Eso me implica entonces que soluciones hay de diferentes clases, pero como nos decía Laura, profe, no hablamos de coloides ni hablamos de suspensiones. Vamos a referirnos categóricamente, precisamente este paralelo comparativo lo bajé por eso. Un ejemplo cotidiano. Vamos hacia una finca, obviamente terreno destapado, vamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda viene un camión y como estamos en verano, uno dice, tremendo polvorín, popularmente decimos, tremendo polvorín trae ese camión. Claro, no ve la estela amarillenta o blanca que tiene ese camión. Y si llevamos la posibilidad de subir los vidrios, lo hacemos, porque vamos con aire. Sí, lo hacemos, pero ¿y si no? Bueno, si no, entonces tocará sacar el pañuelito para evitar que ese polvorín que entra al carro, cuando el otro pasa, yo lo respire y me genere problemas si soy con cuestión de rinitis o sencillamente por prevención, ¿verdad? Eso es una suspensión. El polvorín, que es material particulado, como tiene más masa que el aire, queda suspendido y como el vehículo se mueve, la brisa arrastra todo ese material particulado, ¿verdad? Eso es una suspensión. En cambio, un coloide, me dicen aquí, que no se sedimenta. El coloide no se sedimenta porque está en un estado físico-material intermedio entre sólido con líquido. Más o menos como gelatinoso, para que tengamos una idea aproximada de eso. Un coloide, primera categoría de diferenciación. Tercera categoría, mira, en biología me debieron hablar de esto. Los coloides se separan mediante una membrana, claro. Entonces nuestra membrana celular impide el ingreso de mucho material que está en el exterior. Solo deja entrar lo que a la célula le haga falta o necesite. Por eso hablamos del popular concepto de la permeabilidad selectiva. Entonces, solo las sustancias que ingresan son las que necesita la célula o las que salgan es porque no le benefician a la célula. Entonces se van formando el material de excreción celular. Los coloides no pueden ingresarlo. Además, recuerda una cosa, el citoplasma, como segundo elemento constitutivo de una célula eucariótica, el citoplasma, tiene una estructura coloidal, porque en ella están incluidas las mitocondrias, lisosomas, vacuolas, cloroplastos, que veíamos en biología desde cestico, ¿cierto? Allí están inmersos ese material de citoplasmático, o como llamamos en biología, organelos citoplasmáticos, ¿cierto? Entonces, una suspensión va a tener un material particulado que queda, como su nombre lo indica, suspendido por efecto de la masa en el aire. Segundo ejemplo de suspensión. Estamos en clases, el profe nos va a mostrar una gráfica o una tabla o nos va a mostrar un video. Entonces, fulanito, hazme un favor, apágate las luces. Apagó las luces, encendió el video BIM, pero yo veo que a los 10, 15 minutos de haber estado bajo ese efecto de la luminosidad baja, si miro hacia el video BIM, me voy a dar cuenta que siempre veo unas partículas que están allí, sobre el aire, suspendidas en el aire, y es el polvo. Ejemplo de suspensión, material particulado por diferenciación de masa. No me quiero meter con esto porque en física van a hablar ustedes de óptica y van a hablar de que si los espejos son cóncavos, si son convexos, dónde se forma la imagen. Bueno, eso lo van a hablar con la señora Yeri, con fórmulas y demás. Pero los coloides sí dispersan la luz.
al igual que las suspensiones. Por eso yo veo cuando viene el camión y veo que trae ese polvorín, dice uno, o cuando enciendo la moto y resulta que la moto ya está como que malita y empieza a echar muchísimo humo, o cuando voy a la finca y veo que como allá se cocina con leña y ese fogón está sobre una pared, siempre veo que en la pared está el ¿qué? Dice uno el tizne, ¿cierto? Ese tizne, si yo le paso el dedo por ese tizne, me va a quedar ese material carbonoso, grasoso, en mis dedos, ¿verdad? Diferencia entre solución, las que vamos a seguir mirando acá. Si decimos, profe, que soluto y solvente, qué sé yo, sería valor energético 180 no sé qué cosas, grasas 0 gramos, de las cuales ácidos grasos saturados, es un material orgánico, 0 gramos supuestamente. Carbohidratos o hidratos de carbono 10.5, de los cuales, ¿cuáles son azúcares? 10,6 gramos. Proteínas no hay, sal no hay. Pero resulta que si miramos otra información como esta, vamos a mirar. O sea, es que al ampliar se pierde la calidad de la imagen. Bueno, dime, Laura. Listo, sí, señorita. A ver, entre una suspensión y una solución hay diferencias. Bueno, yo aquí les coloqué estas 4. ¿Cómo, perdón? Disoluciones y soluciones. No hay ninguna diferencia, Lauri. No hay ninguna diferencia porque, un momentico, ya me voy a la tabla que estamos trabajando, a la tabla o a la... Mire, decíamos aquí que se llama disolución o se llama solución porque el prefijo di, que lo escribí aquí en rojo, en azul, perdón, y lo subrayé en rojo, me indica que siempre los componentes grandes son de 2 tipos. El soluto por un lado y el solvente por el otro. Esos son los 2 componentes básicos de una solución. ¿Ya? Que el soluto se abrevia con STO y que el solvente se abrevia con STE, pero hay otras diferencias, que fue lo que quise indicarles allí. ¿Cuáles otras diferencias? Por ejemplo, vamos a hacer un paralelo comparativo aquí entre soluto y entre solvente. Siempre me gusta colocar ejemplos de la vida real porque los entiendo muy fácilmente. Resulta que mi mamá nos está preparando o nos preparó café con leche ahorita para el desayuno, pero a mi mamá se le fue la mano, dice uno, en el azúcar. Mami, le echaste mucho azúcar, te quedó muy dulce ese café con leche. Como a ti no te gustan las bebidas exageradamente dulces, tu mamá dice, bueno, ya te la compongo o ya te lo compongo. ¿Qué hace mamá? Vamos a ver qué tanto aplicamos química en casa. ¿Qué hace mamá Sebastián Arrieta para arreglar esa situación? Para componer ese café con leche que nos quedó demasiado dulce. ¿Será que mamá viene y lo bota y prepara otro? ¿Qué piensa, Sebas? Debería ser ella para arreglarnos esa situación. O nosotros, para arreglarla. No se escuchó. ¿Me puedes repetir más, por favor? Claro, sí, señor. A ver, la situación es la siguiente. Quedó un café con leche muy dulce. ¿Qué hacemos para componer esa solución? ¿Qué haríamos para arreglarla? Más agua, profe. Más agua, ok, perfecto. No hay necesidad de botar el café y hacer uno nuevo, ¿verdad? Claro. Simplemente le adicionamos más agua. O sea que va a aumentar el volumen. Yo voy a hacer que eso rinda. Pero resulta que al hacer que rinda, el volumen aumenta.
Disminuye entonces la cantidad de partículas que habían antes. Disminuyen en el hecho de que se solubilizan, no que disminuyan la masa, porque usted sabe que la masa ni aumenta ni disminuye porque se mantiene constante. Luego entonces, entre soluto y solvente, diríamos que el soluto, voy a colocar esto entre comillas porque no siempre es igual, estará en menor cantidad. Mira lo que nos acaba de decir Juan. Le agregamos más tal cosa. O lo que suele suceder con un champú, se nos acabó el champú en pleno baño. ¿Qué hacemos? Abrimos el recipiente y agregamos agua para rendirlo, ¿verdad? Si yo agrego agua, la cantidad de sustancias que había allí, yo las voy a cambiar la proporción en la cantidad del agua que había en esa sustancia. Y al aumentar esa cantidad de agua, el resto que había de partículas allí se combinarán más. Luego entonces el volumen aumenta. Y ese volumen está relacionado con el solvente. Porque el solvente generalmente estará en mayor cantidad. Profe, ¿por qué coloca eso entre comillas? Fíjate que lo que había de exceso en el café con leche muy dulce era el azúcar. El azúcar, que sería el soluto, ¿verdad? Yo le agregué más agua o le agrego más leche. Al agregar más leche, ese exceso de soluto que había se combinará más en ese recipiente y en ese volumen. Por lo tanto, aumenta el volumen, pero la concentración, que vamos a ver más adelante, disminuirá. La concentración es cantidad con respecto al volumen. Soluto, menor cantidad generalmente. Solvente, mayor cantidad generalmente. Segunda diferencia. El soluto suele ser sólido, pero no siempre. Ya les voy a decir por qué. Porque no todas las soluciones se presentan en el mismo estado. Suele ser sólido, comúnmente. El solvente suele ser líquido. Todo eso depende, por eso lo estoy colocando entre comillas. Un ejemplo, ya vamos a colocar un segundito, termino de escribir aquí y colocamos el ejemplo para diferenciar esto. Resulta que podemos observar varios tipos de disoluciones. Si una disolución es gaseosa, puede darse 3 posibilidades de combinación entre soluto y solvente, o al revés, entre solvente y soluto. Si son líquidas, las soluciones también pueden haber 3 alternativas iguales para sólidas. Incluso en la gaseosa que estuvimos analizando, es una disolución mixta, porque hay gases combinados con líquidos. Ya lo vamos a decir acá debajito. Hay muchas más especificación aquí, pero quiero comenzar con estas que son generales. Si hablamos de nuestra atmósfera, es porque tanto el solvente y los solutos, dióxido de carbono, vapor de agua, puede haber monóxido de carbono, hidrógeno, esos son solutos, pero ambos, tanto solvente como soluto, van a estar en el mismo estado físico material. Si ambos son gases, me generará una solución o disolución, como le recordaba ahorita a Laura, una disolución gaseosa. El ejemplo común de eso es nuestra atmósfera, el aire. Pero si hay un líquido, vapor de agua en exceso, en el gas, ya hablamos de que el aire está húmedo. Cuando hay neblina, finales de octubre, finales de noviembre, diciembre, principios de enero, y salimos a caminar o a hacer ejercicio, caminamos, o cuando vamos a Bogotá y pretendemos hacer lo mismo en esa época, yo veo que la ropa se humedece con más facilidad. Claro, porque el soluto en ese caso
es líquido y el solvente sigue siendo gas. O sea que yo puedo intuir acá que el solvente gaseoso estaría en mayor proporción. Estaría, colocando eso entre comillas y en futuro, ¿no? Estaría en mayor proporción el aire húmedo. El ejemplo que les colocaba, de que a pesar de ser una suspensión, polvo en suspensión, eso me indica que el material particulado tiene una mayor masa que el gas. Hablamos allí de polvo en suspensión. Igual se puede catalogar como una disolución gaseosa, pero tiende a ser una suspensión. Profe, entonces, ¿por qué cuando a mí me compran un remedio y me dicen suspensión tal cosa o material en suspensión, significa lo mismo? Que hay unas partículas que van a tener un mayor tamaño que otras, a eso se refiere, pero que no me forman sedimento, o sea que no va a haber una diferenciación óptica entre los sólidos de mayor masa con respecto a los gases, en este caso que estamos mirando. ¿Qué sucederá con los líquidos? Por ejemplo, ya ¿cómo que llaman los de mercadeo? Ya la oferta en la venta de productos alimenticios es tan amplia que hay leche deslactosada, hay leche entera, hay leche light, hay agua con gas, hay agua sin gas, hay agua con sabor, hay agua con sabor a tal cosa, tal cosa. O sea, hay una oferta amplia de mercado, porque la industria se ha dado cuenta que las condiciones de mercado han ido cambiando porque las necesidades alimenticias son otras. Hace 40 años, leche entera, deslactosada, agua con gas o agua sin gas, porque las condiciones eran otras. Ya la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que algunas enfermedades limitan la calidad de vida. Una diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Una gastritis, por ejemplo, entre otras cosas. Si el solvente es líquido y el soluto es un gas, pues el ejemplo, gaseosa marca tal, ¿cierto? Gaseosa marca tal. Al romper el equilibrio, sale el gas, es el soluto. ¿Qué te queda? Un volumen X de líquido, ¿cierto? Un volumen X de líquido, puede ser 1,5 litros, 350, 500 mililitros, depende, ¿verdad? El alcohol antiséptico o el alcohol etílico, que hace parte, con el que se elaboran todas las bebidas que estamos diciendo, la cerveza, vodka, ginebra, vino, whisky, etcétera, etcétera, etcétera. Ese alcohol es el alcohol etílico. Se expende de tal manera que si lo quieres con hielo, por ejemplo, nosotros los adultos con hielo, el hielo después de cierto tiempo se descongela. ¿Y qué es el hielo? Agua en estado sólido. Ese hielo entró o cambió a líquido. Se combina en cualquier proporción el alcohol en el agua. Entonces ahí va a disminuir el contenido de alcohol. El whisky puede ser marca tal, de los más caros del mundo, pero si tú utilizas hielo y ese hielo se descongela con el tiempo, va a disminuir el contenido de alcohol presente en ese whisky o en esa bebida que se esté consumiendo. En cualquier proporción se combina. Profe, Sí. nos faltan 5 minutos para entrar a la otra clase. Ah, listo, qué pena. Me metí tanto. Gracias, muy amable. En el tema que me les robé. Listo. Ok, continuamos entonces en la clase de mañana con este paralelo entre soluto solvente y ya vamos a empezar a mirar algunas formulitas. Muy amables por su tiempo. Chao, Muy profe. amables por su tiempo. Chao, que estén bien. Cuídense, por favor. Profe, gracias. Ok, corazón. Ok, chaito.